¿Quién no soñó alguna vez con ser presidente? Yo creo que muchos de nosotros cuando éramos niños o de adolescentes soñamos o imaginamos poder ser presidente y tomar grandes decisiones y sabíamos muy bien qué era lo que había que hacer para enderezar este país y cuáles eran las cosas más importantes que se necesitaban. No solo los niños, me acuerdo que un hombre ya grande, que quizás tendría algunas dificultades mentales, cuando yo trabajaba en el centro, me acuerdo que se paraba en algunas esquinas y daba su discurso hacia las personas que pasaban por ese lugar y hacía grandes promesas y hablaba de, duplicar los sueldos, hablaba del transporte gratuito, hablaba de construir casas para los que no las tenían, decía de limpiar las playas, prometía que se iba a volver a pescar en el Miguelete y todo ese tipo de cosas que prometen a veces a veces uno se sorprende o se ríe de estas cosas, ¿no? Pero algunas de las promesas que nos han hecho últimamente también son muy parecidas a estas, ¿no? Y lo sorprendente es que algunos se paraban a escucharlo y no sé, después desapareció, no lo vi más, nunca supe qué había pasado con él, qué había pasado con su vida. Recuerdo también no hace mucho tiempo, que una señora en un local le comentaba a otra que le habían robado el monedero y la otra le decía, si yo gobernara, les cortaba las manos a todos los ladrones. No sé, me pareció un poco extremo, pero gracias a Dios no llegó a presidenta, supongo. Esta señora por lo menos no ha sido de los presidentes que hemos tenido, ¿no? Pero a veces tenemos esas grandes ideas, ¿no? Hoy quiero que veamos en la Biblia a un hombre que llegó a presidir una nación, llegó a gobernar una nación. Pero no fue cualquier nación la que gobernó este hombre. Este hombre llegó a gobernar la nación más importante de su época. Lo interesante es cómo llegó a gobernar la nación. Este hombre llegó a gobernar un gran imperio, pero este hombre llegó a gobernar un imperio saliendo de la cárcel. O sea, un día estaba en la cárcel y al otro día estaba gobernando el imperio más poderoso de su época. En Génesis capítulo 41 podemos ver la historia de este hombre. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carnes devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón. Y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar. Nadie podía interpretar. ¿Cómo llegó José a reinar este gran imperio? El rey Faraón tuvo un sueño. Primero, las 7 vacas gordas y hermosas por su calidad en cuanto a carnes, en cuanto a cueros, por su utilidad, por lo que iban a dar esas vacas. Y enseguida de esas 7 vacas vinieron 7 vacas feas y flacas. Las vacas feas se paran junto a las otras y dice que las devoran. Pero a pesar de que se devoran las vacas, siguen estando flacas y feas. Y algo similar sucedió con las espigas de trigo. Y el rey consideró que este sueño tenía un significado. Seguramente habrá soñado muchas cosas el rey, pero él consideró que este sueño tenía un significado especial. Entonces mandó llamar a todos los sabios
Era común que los sabios interpretaran estas cosas para poder tomar las decisiones que tenían que ver con los sueños que pudiera tener el faraón. Nadie pudo interpretar, ninguno de los sabios, ninguna de las personas inteligentes del país pudo interpretar estos sueños. Pero el copero del rey, que era un hombre privilegiado en su lugar de trabajo, este hombre era una persona muy importante para el rey, era el que producía y elegía los vinos que iba a tomar el faraón, o sea que era una persona de mucha confianza para el faraón. Este hombre se acordó que cuando estaba en la cárcel, alguien le había interpretado un sueño y le había interpretado un sueño a él y un sueño al panadero. Los dos estaban en la cárcel, los dos habían delinquido, habían llegado a la cárcel, los dos habían tenido un sueño, el copero y el panadero, y alguien en la cárcel le había interpretado el sueño. Y en pocos días sucedió lo que le había interpretado esta otra persona. Y le recomendó al faraón: mire, faraón, yo estaba en la cárcel, tuve un sueño, el panadero tuvo un sueño, y una persona que estaba en la cárcel nos interpretó el sueño. ¿Por qué no le cuenta a él para que él le pueda interpretar también su sueño? Y José, que era quien había interpretado el sueño del copero y el sueño del panadero, le interpretó el sueño a Faraón y se lo interpretó de esta manera. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es una sola cosa. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 espigas serán de hambre. 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces, o sea, el haber soñado 2 veces con lo mismo, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, acá le empieza a aconsejar José a Faraón, le dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Gracias. Impresionante, ¿no? José, por revelación de Dios, no solo le interpretó el sueño a Faraón, sino que también le dijo qué era lo que había que hacer. Le dijo: bueno, en los 7 años de abundancia vamos a copiar grano, vamos a guardar todo lo que podamos guardar, porque después van a venir 7 años de hambre. Y no solamente 7 años de poca producción, no solamente en Egipto, sino que estos 7 años de poca producción van a ser en todas las zonas de alrededor. Entonces, cuando nosotros tengamos guardado el grano, vamos a poder abastecer a nuestro pueblo y vamos a poder vender a gran precio a las naciones vecinas y vamos a enriquecer más a la nación. ¿Qué hizo entonces Faraón? Versículo 38, Génesis 38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Vamos a encontrar otro como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué le dijo entonces Faraón a José?
a José y a los que estaban con él? ¿Acaso vamos a encontrar a alguien como este hombre? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? No vamos a encontrar a otra persona que tenga tanta sabiduría de Dios. Queridos, la historia de José es la historia de una persona que tenía la sabiduría de Dios. Y yo quiero en esta mañana orar por vos y por mí y por cada uno de los que nos van a estar viendo y escuchando este mensaje, para que la sabiduría de Dios pueda estar en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Y Señor, en esta mañana lo que queremos pedirte es que tu sabiduría esté en cada uno de nosotros, Señor. Que cada una de nuestras decisiones estén guiadas por tu sabiduría. Que cada una de las cosas que hagamos estén guiadas por tu sabiduría, Señor. Porque esa va a ser la forma de triunfar que tendremos en esta vida y por la eternidad. Y Señor, yo te pido que nos ayudes a poder dejar de lado las decisiones que tomamos con nuestra sabiduría y poder empezar a vivir con la sabiduría tuya en cada una de las cosas que encaremos en nuestra vida. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Por cada uno de los que están aquí te pido. También te pido por mi vida, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a tu sabiduría, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Faraón entonces dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? En el versículo 41 dice: dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Por lo tanto, este hombre va a gobernar el país. Por lo pronto, en los próximos 14 años. Los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Los 7 años de vacas gordas y los 7 años de escasez, José va a estar gobernando el país. Si leemos el capítulo anterior, vamos a ver que José a esa altura tenía 30 años. O sea que no era una persona tan mayor, tampoco era una persona tan joven, era una persona que ya tenía cierta experiencia en la vida. Y a los 30 años, un día estaba en la cárcel y al otro día empezó a gobernar el país, porque dice que Faraón le dijo: vos vas a gobernar todo. Lo puso todo en las manos de José. Y en pocas horas estaba gobernando Egipto y en pocas horas estaba recorriendo todo Egipto para saber lo que se tenía que hacer. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Faraón le cede a José la responsabilidad de gobernar. Y desde ese momento en adelante las decisiones las iba a tomar José. Desde ese momento en adelante las riendas del imperio de Egipto iba a estar en manos de José. Las decisiones políticas, las decisiones sociales, las decisiones económicas estarían en manos de José. ¿Cómo llegó José a un lugar tan importante? ¿Qué hizo José para llegar tan alto? ¿Qué características de su personalidad lo llevaron a ser tan exitosos? Queridos, estas respuestas pueden tener diferentes puntos de vista. Esta pregunta puede tener respuestas con diferentes puntos de vista. Y podemos responder a esta pregunta desde el punto de vista moral, podemos responder a esta pregunta desde el punto de vista intelectual, podemos responder a esta pregunta desde el punto de vista social, podemos responder desde el punto de vista espiritual, y desde los distintos puntos de vista vamos a encontrar decenas de respuestas de por qué José llegó tan alto. Pero hoy me gustaría que podamos entender que en José estaba el Espíritu de Dios, que las cosas que hacía José eran dirigidas por el Espíritu de Dios. Y que podamos entender qué lo llevó a José, el Espíritu de Dios, qué lo llevó a hacer a José. ¿Qué decisiones tomó José guiado por el Espíritu de Dios? Y lo primero que quiero que entendamos es que José llegó tan alto
porque en cualquier lugar que le tocó estar a José en su vida, siempre brilló. Y siempre trató de ser lo mejor posible para él y para los demás. Y siempre trató de hacer todo de la mejor manera. Y miren que no siempre estuvo en lugares buenos. Él estaba en su casa, tenía 10 hermanos, pero él era el preferido de su padre. Por algo era el preferido de su padre. Por algo su padre lo prefería a él sobre sus hermanos. Después de eso, sus hermanos lo vendieron, fingieron como que había muerto, como que una bestia lo había atacado y lo había matado. Y después le hicieron creer eso a su padre, pero ellos lo habían vendido. Y lo vendieron y llegó como esclavo a la casa de un general egipcio que se llamaba Potifar. Y José fue esclavo en la casa de Potifar. Pero dice que era un esclavo tan eficiente que todo lo que se hacía en la casa de este hombre, todos los negocios de Potifar, todas las cosas que se hacían en su casa, todas las decisiones que se tomaban en su casa, que seguramente era un palacio también, todo pasaba por José. Y todos los negocios de Potifar los hacía José. Brilló como esclavo en la casa de Potifar. Pero después de eso, de la casa de Potifar, fue a la cárcel. Y uno puede decir, bueno, fue a la cárcel porque cometió algún delito. Pero no fue a la cárcel por ser un delincuente. No estaba en la cárcel por haber cometido un delito. Al contrario, estaba en la cárcel por haber sido respetuoso a Potifar. En Génesis 38, capítulo 7, dice: y aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. La esposa de ese general tan importante quiso tener una aventura, lo vio a José, un muchacho joven, atractivo, inteligente, entonces quiso tener una aventura con él. Y dice que todos los días esta mujer le insistía a José y José negaba porque él no quería faltarle al respeto a su jefe, entonces no quería hacerlo, pero esta mujer todos los días le insistía hasta que una vez se encontraron solos y no había nadie más en el palacio. Y esta mujer lo tomó por sus ropas, José salió corriendo, se desprendió de sus ropas y salió corriendo para no cometer esta falta delante de su jefe. Y dice la Biblia que la mujer se quedó con la ropa de José en sus manos, entonces iba a quedar en evidencia lo que estaba sucediendo con esta mujer, iba a tener grandes problemas con su esposo, seguramente podría hasta decretarse o que se fuera del país o hasta su muerte. Pero ella contó una historia. Y esta historia dijo que José había querido abusar de ella y que ella se había defendido y había empezado a gritar. Y José tuvo que escaparse. Fue una mentira bastante verosímil, pero era una mentira. Y por esta situación José fue puesto en la cárcel. Una situación totalmente injusta. No había cámaras en aquella época para que alguien pueda decir, bueno, acá en la cámara se ve que no es tan así, que no es como dice la mujer. Pero José era un esclavo extranjero, la mujer era la esposa de un gran oficial y por eso se cometió esta injusticia. Miren, para todo Egipto era más conveniente que la historia verdadera fuera la de la mujer que la de José. A todo el mundo le convenía que la historia fuera la que contaba la mujer y no la verdad de José. A veces pasan estas cosas, ¿no? Entonces José estaba injustamente en la cárcel y por este motivo había llegado a la cárcel. ¿Pero qué pasó cuando José estaba en la cárcel? Uno podría pensar que alguien que vive una injusticia tan grande se deprimiera. Uno podría pensar que alguien que vive una injusticia tan grande se habría transformado en un resentido social, que querría que, como a mí me fue mal, que le vaya mal a todos, y empezar a odiar a todo el mundo, y empezar a estar enojado con la vida,
y empezar a estar enojado con sus compañeros de celda o con sus compañeros de la cárcel, o quizás podría haberse transformado en un violento y cuando salga me voy a vengar del Potifar y de la mujer de Potifar y de todos los que me hicieron tanto daño. Pero saben que José no tomó esta actitud. Miren cómo vivió José en la cárcel. Génesis capítulo 39, versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Cuando te está gobernando el Espíritu de Dios, todo lo que haces, prospera no. Dios lo prospera. El comportamiento de José en la cárcel, el trato con los demás fue tan excelente que el jefe de la cárcel puso a administrar a toda la cárcel, la puso a ser administrada por José. Todo lo que se hacía en la cárcel era administrado por José, todo lo que se hacía en la cárcel era controlado por José. José decidía cómo se utilizaban los recursos que se generaban en la cárcel, porque en aquella época en la cárcel se trabajaba y se generaban recursos. José decidía a quién se colocaba en cada celda. José mantenía el orden en la cárcel para que no existieran abusos hacia los presos, ni hicieran motines los presos. Todo lo que se hacía en la cárcel estaba bajo las órdenes de José. Queridos, José en la cárcel y ante la injusticia que sufría, no se deprimió, no se transformó en un resentido, no prometió venganza. El joven José en la cárcel creció como persona. Y fue tan brillante en la cárcel que el jefe de la cárcel dejó todo a cargo de José. Si sería confiable José y si sería honesto José, que siendo un preso más, lo pusieron como jefe de la cárcel. Ahora uno puede decir, bueno, era un gran administrador, era una persona que se preocupaba, pero ¿cómo era el trato con los demás? ¿Se interesaba realmente por sus compañeros de celda? Mire lo que dice Génesis capítulo 40, versículo 7. Dice, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Él estaba allí en la cárcel, estaba con el panadero y con el copero. Quizás estaban en la misma celda o quizás tenían cierto lugar donde podían verse. Entonces José estaba haciendo su recorrida para administrar la cárcel y llegó a la celda de estos dos oficiales, porque tenían grado de oficial, tanto el copero como el panadero. Y no solamente miró que todo estuviera en orden en la celda donde estaban ellos, no solamente miró que estuvieran haciendo las cosas que tenían que hacer, sino que también se dio cuenta que había algo raro en sus caras. O sea que él se preocupaba hasta del estado de ánimo de sus compañeros. Yo digo, a veces nosotros vamos al trabajo, vemos a alguien que está medio decaído, ni pelota le damos, no nos preocupamos. O vemos que hay algún vecino o algo, ni nos preocupamos. No somos a veces capaces de preguntar cómo es. Pero José, aún en la cárcel, se preocupaba por esas que por algo estarían en la cárcel, pero él se preocupaba por esas personas para que estuvieran bien. Y si veía que alguno estaba medio triste, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Y era el jefe de la cárcel, no era un preso más. No tenía ninguna obligación de preguntarle cómo estás, pero él lo hacía esto porque el Espíritu de Dios estaba en él. Estos hombres que estaban en la cárcel seguramente estaban acostumbrados al maltrato de los oficiales, estaban acostumbrados a que los trataran como una basura, pero él se preocupaba por las personas que estaban allí. Y los vio mal y les dice, ¿por qué parecen mal vuestros semblantes? ¿Por qué está mal tu cara hoy? ¿Por qué tenés esa cara hoy? ¿Qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Quizás otro podría pensar, bueno, esto no merece mi respeto. Pero para José,
alguien que está gobernado por el Espíritu de Dios, todas las personas merecen respeto. Y se preocupó porque no los veía bien. Y en ese momento fue que le contaron los sueños y que José interpretó el sueño del copero y el sueño del panadero. Esa amabilidad que tuvo José fue una muestra de que el Espíritu Santo estaba en su vida, que el Espíritu de Dios estaba gobernando su vida. Y eso fue lo que le dio la oportunidad de él de interpretar el sueño del panadero y del copero. Hermanos, Dios permitió que José estuviera en la cárcel, y en la cárcel fue el lugar donde tuvo la oportunidad de interpretar un sueño. ¿Qué quiero decir con esto? A veces Dios permite que pasemos injustamente, por situaciones muy amargas, por situaciones muy tristes, hasta quizás por una cárcel. Pero estas situaciones amargas, muchas veces Dios las utiliza para que nosotros podamos ir al lugar donde Dios nos quiere llevar. Y a veces las pruebas que pasamos, las dificultades que pasamos en esta vida, son el camino que Dios tiene para que nosotros lleguemos a donde Él nos quiere llevar, para que nosotros nos levantemos hacia el lugar donde el Señor nos quiere levantar. Por eso, ante cualquier situación que te toque vivir en esta vida, no dejes de mostrar que el Espíritu de Dios está gobernando tu vida. Y hace todo lo necesario para que el Espíritu de Dios esté gobernando tu vida. Que no hayan resentimientos, que no hayan enojos, que no hayan malas caras. En mi trabajo no me reconocen. Estoy trabajando desanimado y se nota en lo que hago. Bueno, no es la actitud de José. En mi casa me pasa esto, me pasa lo otro, voy a tratar a los demás como me tratan a mí. No es la actitud de José. No dejes de demostrar que el amor de Dios gobierna tu corazón. No dejes de demostrar que el Espíritu Santo te está gobernando a vos. Esa cárcel debería de ser muy desagradable, pero en esa cárcel Dios estaba preparando a José para grandes cosas, para gobernar la nación más importante. Y en los momentos difíciles quiero que sepas que la mayoría de las veces, en los momentos difíciles, Dios te está preparando para cosas importantes. Sé amable como José, no te enojes con el mundo, no te enojes con Dios, no te enojes con nadie. Y si esa mañana José no se hubiera preocupado por el panadero y el copero, nadie hubiera sabido que José podía interpretar un sueño. Nadie. Nadie hubiera sabido que Dios había puesto estabilidad en José. Y José aprovechó esa oportunidad. José llegó al lugar importante que llegó porque en un lugar tan feo, tan difícil y tan peligroso como es una cárcel, fue amable porque dejó que el Espíritu de Dios gobernara su vida. ¿Estás pasando por un momento de prueba? ¿Estás pasando por un momento desagradable? ¿Estás pasando por un momento de enfermedad, un momento de dificultades con otras personas, un momento de dificultad familiar, un momento de falta de trabajo? Bueno, no bajes los brazos, no te desanimes, no te enojes con Dios ni con nadie, porque muchas veces en los tiempos de prueba Dios te está preparando para llevarte a lo más alto que te puede llevar. Lo segundo que quiero mostrarte de José es que José no se dejó vencer por la traición. Nada ni nadie lo separó de su convicción en Dios, ni siquiera la traición del copero. Y ahora vamos a ver por qué digo la traición del copero. Cuando José interpretó el sueño del copero y del panadero, el copero le dijo
al copero le dijo, en 3 días vas a ser restituido a tu puesto de privilegio. Y al panadero le dijo, a vos en 3 días te van a matar. Y es así, el panadero fue ahorcado al 3er día y el copero fue restituido a su puesto de privilegio, que era un puesto de privilegio muy importante. Y cuando el copero fue restituido, cuando lo vinieron a buscar para decirle que lo iban a llevar al puesto donde estaba antes, José le dijo una sola cosa al copero: te pido que cuando estés delante de Faraón le hables de mí, porque yo injustamente estoy en este lugar. Génesis 40:13, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Le pidió algo muy difícil? Decile a Faraón. En algún momento vas a poder decirle a Faraón: hay alguien en la cárcel que está injustamente en la cárcel. Hay alguien que está en la cárcel que es una persona trabajadora, dedicada, que no tiene que estar en la cárcel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 20, Génesis 40:20, al 3er día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Y el jefe de los coperos, ¿qué le pasó? No se acordó de José, sino que le olvidó. No se acordó. Yo le digo, lo traicionó. Yo digo, no le costaba nada. Pero no se acordó. Se olvidó de José. Se olvidó de esa persona que le había hecho tanto bien. ¿Te pasó alguna vez que alguien al que le hiciste mucho bien se olvidara de vos? ¿Te pasó alguna vez que alguien a quien ayudaste mucho te podría haber dado una mano y no te la dio? ¿Te pasó alguna vez que alguien a quien ayudaste te prometiera algo y después se olvidó? Bueno, a José también le pasó. ¿A quién no le pasó? Pregunto. ¿A quién no le pasó alguna injusticia de estas, de que no le cumplan algo que le prometieron? A veces son cosas pequeñas y las olvidamos. Otras veces son cosas más importantes y nos duelen un poco más y por algún tiempo las recordamos y Dios quiera que después las olvidemos también. Pero nos cuesta un poquito más olvidarlas. A veces yo cuando estaba preparando esto me empecé a acordar de algunas cosas que ya me había olvidado. Lamento de haberme acordado de cosas que ya me había olvidado, pero qué bueno sería poder olvidarlas para siempre y que no volvieran más, ¿no? ¿Cuántas veces nos habremos enojado con las personas que se olvidan de nosotros? A veces las cosas las podemos solucionar de otra manera, aunque el otro se olvide. Pero en el caso de José era algo dramático. Él seguía allí en la cárcel, era un muchacho joven y estaba en la cárcel injustamente. Y era la única forma de que alguien le hablara a Faraón, era la única forma de que él podía salir de la cárcel. Pero el copero del rey se olvidó de José. ¿Cómo nos duele cuando nos faltan a la palabra? ¿Cómo nos duele cuando nos traicionan? Sobre todo cuando es alguien al que queremos mucho o alguien al que ayudamos mucho y nos falta. Y algunas veces esas personas a las que le hicimos tanto bien y nos fallan, a veces las queríamos mucho y después que nos fallaron se transforman en nuestros enemigos. Y las empezamos a ver como un enemigo, como una enemiga. Que te falle cualquiera no pasa nada, pero que te falle alguien al que le hiciste mucho o por quien hiciste mucho, nos duele. Y a veces hasta nos destruye. Hay personas destruidas por la traición de otra persona.
Pero mi hermana, mi hermano, José no se dejó destruir, ni por ninguna situación, ni por ninguna persona. Nada, no se dejó destruir por nada. No te dejes destruir por ninguna traición, ni porque no son amables contigo como vos fuiste con ellos. La tercera cosa que quiero que veamos en José es que, aunque no entendía lo que le tocaba vivir allí en la cárcel, siempre aceptó los lugares donde Dios lo llevó y nunca se rebeló contra Dios. El que está guiado por el Espíritu de Dios siempre acepta los lugares a donde Dios permite que esté y nunca se rebela contra Dios. Dios permitió que José llegara injustamente a la cárcel y puso en la mente del copero del rey el sueño. Aconteció, pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. En el versículo 8 dice, y sucedió por la mañana, estaba agitado su espíritu, e envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo interpretase a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Me acuerdo que no estuve bien con un amigo que me hizo tanto bien. Me acuerdo que traicioné a un amigo, que no le cumplí a un amigo lo que le había prometido. Ahora, ¿no les parece que detrás de todo esto estuvo Dios? ¿No está claro que estuvo Dios detrás de todo esto? Mi hermana, mi hermano, mientras José estaba en la cárcel, seguramente se preguntó muchas veces, ¿qué hago en la cárcel? ¿Qué estoy haciendo yo en la cárcel? No hice nada para estar en este lugar. Seguramente se lo preguntó muchas veces. Seguramente se habrá preguntado, ¿por qué Dios permite que en mi vida haya pasado esto? ¿Qué mal hice yo para que Dios permita esto en mi vida? Pero seguramente el día que Faraón lo llamó, el día que Faraón dijo, traigan a José, José se dio cuenta por qué estuvo en la cárcel. Ahora, mientras estuvo en la cárcel, esos largos años que estuvo en la cárcel, y se preguntaría todos los días qué estoy haciendo acá. No reprochándole a Dios, pero sí preguntándose para sí mismo. Ahora, el día que el Faraón lo llamó, se dio cuenta para qué estuvo en la cárcel. Y José se dio cuenta por qué Dios permitió tantas injusticias en su vida. Y José se dio cuenta de que aceptar cada situación lo llevó a triunfar. No sabemos cuánto tiempo estuvo José en la cárcel. Quizás estuvo varios años desde su adolescencia. Lo que sí sabemos es que desde el sueño del copero hasta el sueño de Faraón pasaron 2 años. Solo entre el sueño del copero y el sueño de Faraón, como dice el versículo que hemos leído, el versículo 1, pasaron 2 años. 2 largos años en los cuales José estuvo en la cárcel. Y cada vez que iba pasando más el tiempo, seguramente se iban esfumando más las esperanzas de José de poder salir de la cárcel. Pero cada vez que más pasaba el tiempo, Dios iba preparando las circunstancias para la oportunidad de José. Y todo ese tiempo que tuvo que esperar José y que se le iban yendo las esperanzas, fue un tiempo en el cual Dios estaba preparando lo que iba a pasar con José. Mi hermana, mi hermano, cuando nosotros somos fieles al Señor, el Señor va preparando las circunstancias de tu vida para los saltos que vas a tener en tu vida. A veces estar pasando mucho tiempo por una prueba es el tiempo que Dios está necesitando para ese salto que vas a tener en tu vida. ¿Pensás que fue por casualidad pasar por una prueba, por una dificultad? Hay momentos que los prepara Dios. Hay momentos que los prepara Dios, hay situaciones que las prepara Dios. Dios preparó muchas circunstancias en tu vida y muchas de las cosas que vivimos son cosas que Dios ha permitido que vivamos en nuestra vida.
Y no sé, quizás hoy te toca no estar en la cárcel, pero estar en una situación difícil. O quizás alguien que nos está viendo está en la cárcel. Y lo está injustamente o no del todo justamente. Quizás hasta haya personas que se olvidaron de vos. Quizás haya personas que te hayan traicionado, como el copero. Pero no bajes los brazos, porque el Señor siempre está al mando de todo. Yo creo que si José no hubiera entendido que Dios estaba al mando de su vida, se hubiera deprimido. No podía haber entendido lo que estaba pasando. En realidad no lo entendía lo que estaba pasando, pero no podría haber esperado en Dios. Si José hubiera bajado los brazos, el Espíritu de Dios no iba a actuar en José. Quizás hoy estás pasando por un momento difícil y Dios está preparando esta circunstancia en tu vida para el próximo salto que vas a dar en tu vida. Mi hermana, mi hermano, si estás injustamente en una situación complicada, seguramente es porque Dios te está preparando para el próximo salto en tu vida. Incluso puede estar preparando circunstancias para que tus familiares vean ese salto en tu vida y también ellos puedan creer y puedan confiar en el Señor. Dios quiera que podamos tener siempre nuestra confianza puesta en Dios, que aunque no entendamos lo que nos está pasando, que confiemos en Dios y que tengamos nuestra esperanza puesta en el Señor. Que podamos seguir dejando que el Espíritu de Dios actúe en nuestra vida. Que cuando tenemos que hacer algo y está en nuestro pensamiento y está el Espíritu de Dios, que no decidamos de acuerdo a lo que nos parece a nosotros, que decidamos de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos está mostrando. Y así como José nunca bajó los brazos, así permanezcamos nosotros firmes en el Señor. Seguramente Dios te está preparando hoy para el próximo paso en tu vida, pero lo que es necesario es que actúes con el Espíritu de Dios en tu vida. Yo quiero que nos llevemos esta frase que dijo Faraón, que para mí es una frase brillante. Y yo quiero que de cada uno de los que estamos acá y de cada uno de los que escuchan este mensaje, que los que nos ven de afuera puedan decir: ¿acaso hallaremos a otra persona como esta en quien esté el Espíritu de Dios? Que cuando los demás te vean a vos, digan: ¿vamos a encontrar otra persona como esta en quien esté el Espíritu de Dios? No digo que digan: ¿vamos a encontrar otra persona tan linda como esta? Para algunos es casi imposible, ni un milagro nos salva, ¿no? Tampoco vamos a encontrar a alguien tan inteligente como... Tampoco. A Faraón no le llamó la atención ni la inteligencia, ni la belleza, ni lo rápido que era, ni la forma en que razonaba. ¿Qué le llamó la atención? Que era una persona donde estaba la sabiduría del Espíritu de Dios. No vamos a encontrar otra persona como José. Dios quiera que en tu trabajo puedas actuar de tal manera que tus jefes, que quizás hoy son injustos, pero que un día puedan reconocer: no voy a encontrar otra persona como esta. Dios quiera que en tu vecindario tus vecinos puedan decir: no voy a encontrar un vecino como este. Dios quiera que en tu familia no voy a encontrar otro como este. No bajes los brazos, no te desanimes, no te enojes con Dios ni con los demás. En el tiempo de la prueba Dios te puede estar preparando para grandes cosas. No te dejes destruir, que nadie destruya tu convicción en Dios. Ni siquiera la traición de alguien. Que nada destruya tu convicción en Dios. Y que siempre tengas presente que estés pasando por el momento que estés pasando, Dios está encima de todo. Y en cualquier circunstancia difícil, cuando nosotros somos fieles en Dios, cualquier circunstancia difícil es algo que Dios está preparando en nuestra vida para dar
otro salto. Dios quiera que en el lugar que estemos cada uno de nosotros y en cada momento despertemos en los demás esta frase que despertó José en Faraón. ¿Vamos a hallar a otra persona en que esté el Espíritu de Dios? Que el Señor te bendiga y que puedas despertar esto en cada una de las personas que te conocen.